Buenos días, muy buenos días, damas y caballeros. Aquí comienza Uno más Uno, el telediario más antiguo en la República Dominicana y que ha estado peleando durante ya más de 36 años. Así es. Peleando por la democracia, por el respeto a los derechos humanos. Y por darle voz a los sectores que muchas veces no son tomados en cuenta Así en el marco de la opinión pública. Así es, y esa es nuestra responsabilidad. Acercarnos a ese rol de vigilancia permanente de la democracia. Quienes querían negociar la reforma fiscal deben estar contentos porque están haciéndolo. Y hoy se inicia en el Congreso Nacional las vistas públicas para conocer el proyecto de ley que ha enviado el gobierno a los legisladores. Hoy comienzan las vistas públicas y ahí todo el que ha querido se inscribe, basta inscribirse y lo llaman por turno. Así es. Porque mucha gente, hay que organizar. mucha gente. Pero ahí están en las negociaciones. Por supuesto que hay sectores con mayor poder de negociación que prefieren hacerlo fuera de ahí. Claro, los medios. Y no crean, no solamente los medios, sino a nivel de las oficinas estatales y de los altos niveles del Estado, y lo están haciendo, están negociando. El presidente Luis Abinader ayer reiteró que va a escuchar a todo el que quiera opinar sobre esto y que va a tomar en cuenta esas opiniones para el proyecto final de reforma fiscal. Algunos inclusive creen que el presidente podría retirar ese proceso de reforma. Es una ilusión esa. No, tanto así no. No, ese proyecto lo van a hacer, pero tienen que flexibilizar en puntos claves a fin de que la población no sea tan perjudicada. Pero lo que estamos viendo ahora es una pugna de intereses. Vaya que Definitivamente que sí. Sí, y aunque hoy es cuando inician oficialmente las vistas públicas, pues lo cierto es que desde el mismo lunes hay sectores que ya han estado desfilando por el Congreso Nacional. El CONE fue el caso, por ejemplo, del CONE. Pero tal y como tú dices, obviamente aquí lo que uno ve es que hay sectores muy bien representados y mientras más poder y dinero tienen, pues logran mayor incidencia en el marco de estos debates. De igual manera han seguido, ayer hubo una protesta frente al Congreso que era de Adocine, han seguido algunos cacerolazos, no sé si usted ha escuchado algunos, pero yo en esta semana... Yo no lo he escuchado, yo lo veo por los medios. Lo veo por los medios, bueno, pues salió a buscarlo. A mí me ha tocado escuchar 2 cacerolazos. Aquí Adalberto lo... La clase media la que... Sí, claro. Clase media politizado también, hay que decir. No te creas. Sí, no, Adalberto, no. Principalmente porque ¿por qué en Capotillo, en Gualey, en Cristo Rey, en Sabana Perdida no se oyen los cacerolazos? No, pero tú sabes que hay otro tema, que hay un tema de clase, o sea, las prioridades, la posibilidad de acceso a esta información que tienen la gente de Capotillo no es la misma que tienen, por ejemplo, en Naco, en Bellavista. No, pero Milicen, tradicionalmente... Eso es un debate que trasciende lo de la reforma fiscal. Tú sabes que eso históricamente es así. Sí, no, esto es mucho más amplio. Pero es legítimo, o sea, los cacerolazos son legítimos y fueron buenos en el pasado y son buenos ahora, Adalberto Grullón. El tema aquí es ver hasta qué punto el gobierno va a consensuar. Hay quienes dicen que desde un principio esta era la idea, desmontar todo y luego sentarse con cada uno de los sectores. Ahora bien, el gobierno también tiene que ver porque tiene unas metas recaudatorias que tiene que cumplir. Y de hecho, el presidente ayer reiteraba su posición de consenso, pero también dijo que sería antipatriótico no hacer la reforma fiscal. Adalberto Grullón. No, pero es que no hay un solo sector de la vida nacional. Bueno, sí, hay un grupo dentro de un partido que plantea que la reforma no es necesaria, pero la inmensa mayoría de los sectores organizados de la República Dominicana plantea que es necesario. Claro. Y es necesario porque hay quienes queremos que haya más inversión en salud pública. Por supuesto. En los hospitales, en el SENASA, para mejorar el acceso de la población a ese sector. Hay sectores que creen que la educación, aun cuando tiene un 4%, necesita mayores inversiones, mayores recursos, porque todavía nosotros tenemos no solamente el tema de la calidad de la educación, que no se discute, sino inclusive las coberturas. Todavía faltan liceos, pero muchos liceos en la República Dominicana. Claro. Faltan
centros para la educación inicial de niños y niñas. Pequeñitos. Pequeños, porque los que tienen posibilidades entran al año y medio, a los 2 años y hasta antes. Pero en el sector privado. Pero en el sector privado. Estoy pagando, canteándose. Claro, y es cara esa educación. Muy cara, muy cara. Pero quienes no, tienen que esperar que le pongan que INAIPI le instale un centro ahí para poder ingresar. Por ahí comienza la desigualdad. Faltan recursos ahí. Claro. Y faltan obras de infraestructuras. Grandes obras de infraestructura. Yo diría, y muchas pequeñas obras de infraestructura, incluyendo escuelas, caminos vecinales, carreteras, asfaltado de barrios, electrificación, mejoría de las redes de eléctrica. Falta mucho dinero. Y eso no se busca en los bolsillos de los funcionarios gubernamentales, ni del partido que esté en el poder. Esos son recursos que los gobiernos tienen que tratar de ver cómo lo buscan. Claro. Y la manera más tradicional, la que han hecho en toda parte del mundo, impuestos, Millicent, es imponerlo. Ahora, los impuestos tratan de ser equilibrados lo más justo posible. Y eso es lo que hay que lograr. Pero van a ser impuestos. Claro, pero hay que lograr eso, que sean equilibrados. ¿Quién dice cuál es el impuesto justo? No, nadie. ¿Cuál es el impuesto justo? El del otro, el justo. El del otro. El mío no, a mí no me pueden tocar. Nadie quiere. El del otro, el justo. Entonces, esa es una situación bastante delicada. complicada. Por eso hay sectores que dicen que es valiente la actitud del gobierno. Sí. Que en un momento en que no hay una crisis económica profunda, se plantea una reforma fiscal, porque además tenemos otra cosa. El crecimiento, que es indudable, ha venido teniendo la República Dominicana durante años. Ha tenido uno entre sus elementos, el endeudamiento externo. Ya lo sabes, lamentablemente. E interno también. Lamentablemente. Entonces hemos tenido que coger dinero prestado para construir carreteras, para construir presas, para hacer redes, construir plantas, para hacer lo que nosotros hemos logrado poco a poco. Y ese dinero, ¿tú sabes qué? Se debe. Claro. Se debe y cada día los intereses que hay que pagar son más altos. Dedicamos más del presupuesto a pagar intereses. Entonces tú podrías decir, y lo podrías, ser un gobierno que se va en 4 años. Decir, yo voy a seguir cogiendo prestado y después averigüense ustedes. Eso te iba a señalar que tú hablas de la responsabilidad y ahí hay que señalar que al final, y yo por eso a veces no entiendo la posición de alguna oposición, que raya mucho en lo populista, porque al final es una reforma que a los gobiernos del futuro es que le va a beneficiar, porque van a poder aumentar su base recaudatoria. Aquí hay muchas de esas exenciones que se van a quitar, que ni siquiera que se van a quitar de manera inmediata, porque hay algunas garantías, lo que se le llama en derecho, el derecho a la no retroactividad, es de cara al futuro. Claro. Entonces, esa oposición que simplemente dice no a la reforma, a mí me parece que también que una oposición que no está clara y que tampoco está siendo responsable desde el punto de vista político. Y es muy fácil darle consejo a los otros, que no se lo aplican a sí mismos. Entonces, Millicent, yo creo que las reformas tienen que impulsarla el gobierno. Ahora, hay sectores que no deberían de pagar lo que se les quiere cobrar. Y aquí se ha dicho durante muchísimo tiempo, lo que hemos aprendido solo el ABC de la economía, sabemos que hay una crítica que no es nueva, sino de vieja, al carácter de la recaudación de los impuestos de la República Dominicana. Y se dice que generalmente son impuestos directos, indirectos y directos, la pugna, directos o indirectos. Cuando nosotros estamos aplicando impuestos al consumo, eso es directo. Y además injusto, porque pagan mundo, pobres y ricos a todo el mundo de por la igual, misma manera, claro. todo el mundo por igual. Y no debería ser así. No debería de ser así. Entonces, por eso, hablar de los alimentos, de imponerle... Sí, pero ahí hay un exceso. Yo creo que se pasaron. Ahí hay un exceso. Eso tienen que revisarlo. Totalmente. Eso tienen que revisarlo. Igual pasa con el impuesto a la vivienda. En toda parte del mundo, repito, se pagan impuestos por la vivienda. Y es uno de los más justos porque es un impuesto a la propiedad. A la propiedad. No al consumo. No al consumo. Ahora, no es verdad que el que cogió un apartamento fiado en Sabana Perdida, en Los Alcarrizos, claro, en el kilómetro 18 o 17 de la autopista Duarte, es un rico.
Para nada, por Dios. Para nada. Sí. Mucho es con préstamos a tasa de interés alto, porque aquí se pagan tasas de interés alto. Claro. No es, claro. no es como Estados Unidos o Europa. Tú pagas un 3, un 2, un 4%. Y eso es altísimo. Aquí no. Aquí hay un Aquí hay gente que tiene hasta 10, 12% Exactamente. para vivienda. Exactamente. Para vivienda. Entonces, yo creo que se pueden flexibilizar ese tipo de cosas. Pero aquí están protestando hasta los turistas, lo de la gente del sector turístico. Damas y caballeros, aquí se le ha liberado al sector turístico del pago de impuestos fundamentales. Importación de toda la maquinaria, todo lo que usan gratis, sin pagar. Todos los equipos. Todos los equipos, por ejemplo. Y ahora se está planteando, ya paremos eso. Pero no es pararlo a que ya está construyendo un hotel. No, es para el futuro, era lo que te decía ahorita. Es para el futuro, para que lo quieran construir después, para el futuro inversionista. Exacto. Y se está protestando contra eso. ¿Y entonces? ¿Dónde que vamos a sacar el dinero? Pero ese es mi tema, mire, señor Uribe. Ese es mi tema. Sí, pero en eso yo estoy de acuerdo. Totalmente. Aquí el único punto de disenso que usted y yo hemos tenido es que yo entiendo con estas circunstancias, o sea, se está impactando de manera exagerada a la clase media. Y de hecho, las medidas que tú has señalado que tienen espacio para revisión son las medidas que afectan sobre todo a la clase media. Ese es el único punto de disenso, pero sí, yo estoy de acuerdo. Y a la clase media hay medidas que le van a favorecer dentro del paquete de reforma. Por ejemplo. También. Por ejemplo, el tema del anticipo. Ah, sí, claro, es muy bueno. El tema del anticipo. Sí. Y el otro tema, la liberación de pago de impuestos por 3 años al que se instale nuevo. Sí, eso también es muy importante. Pero eso es que sea. ¿Y por qué que no está protestando masivamente? La MIPYME. Sí, no, eso del anticipo. Pero eso está eso claro. Era criminal, claro. Entonces, eso se está eliminando dentro de. Sí, eso es positivo. Porque la clase media no son solamente los profesionales. No. Y los intelectuales. Hay toda una amalgama. Es una amalgama. Sí. Es muy heterogénea. Es muy heterogénea. Claro. Eso incluye hasta empresas que tienen 50 empleados. Cierto. Que no son tan chiquitas. No. Entonces, todo esto hay que verlo en ese contexto. ¿Y cuál es la sociedad más justa? Aquella en la que todos y todas somos compromisarios del desarrollo. Sí, pero... Y cada quien en función de sus ingresos. Ahí voy, a eso voy, que todos contribuimos, pero contribuimos más los que tenemos más. Esa debe ser, Adalberto, la regla. Claro, en eso estamos de acuerdo. Eso es lo lógico. Claro. Y el Estado, el dinero que recauda el Estado, tiene que estar servicio de desarrollo global, pero tiene que privilegiar a aquellos que menos pueden. Claro. Aquellos que más necesitan. Así es. Aquellos que también tienen derecho a la educación, a la salud, a la vivienda digna. Exactamente, al agua potable, a la seguridad ciudadana. A un salario adecuado. Digno, claro. Digno. Entonces, que no estamos en desacuerdo tanto. Ese es el tema. Bueno, pues ya decíamos que hoy es el día de desfile. Las noticias van a estar ahí en el Congreso. Ayer, probablemente hoy también terminen las entrevistas a quienes aspiran a dirigir la Junta Central Electoral. Mílense Uribe, ese es otro tema que tenemos ahí pendiente. Y ayer se reunieron los rectores de universidades con los ministros de Educación Superior y de Educación. Así es. ¿Y qué abordaron? El tema de la fusión. Ahí no hay regulación, eso va. Parece que eso va. Eso va. Y oigan, ayer vi que la mayoría de la gente estaba de acuerdo con eso. Lo que están viendo es cómo lograrlo. Claro. Cómo aplicarlo. Hasta nuestro queridísimo amigo Franklin García estaba ya hablando de la forma, no del contenido. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay y eso es lo que va. Y parece que eso va a ir más pronto que uno se imaginaba. Pero tú ves, eso es una fusión que yo estoy de acuerdo. Yo he escuchado Bueno, porque el gobierno tiene que aplastarse también. Claro, tiene que poner de su parte. Sí, claro. Sí. Y además, o sea, no solamente es incrementar los ingresos. Hay que fijar, y creo que en eso que estamos, controles en el gasto. Claro. El gasto que ojalá fuera mayor, pero ¿en qué? Claro. No en cualquier cosa. No, un gasto de calidad. De calidad. Claro. De calidad, definitivamente que sí. Y eso es lo que tenemos
en la agenda nacional. Vamos a tener que seguir hablando mucho de estos temas, Sí, Millicent, sí. porque fíjate, el gobierno no ha puesto agenda. Wow, sí. Agenda, el movimiento social y popular está dormido. Inclusive las instituciones que han estado promoviendo cambios positivos en materia de institucionalidad y de reformas en el país, también están Dormida. apaciguadas, Sí, sí. apaciguadas, Millicent. Y bueno, tal vez nos sacudimos a partir de ahora. Vamos a ver. Hay ¿Qué que pasa pausar, ahí? no acabó el tiempo. Sí. Y al regresar vamos a tener una entrevista interesante con 3 personas jóvenes. Franklin Linol, Elena Lorat y Maribel Pierre. Estas 3 personas jóvenes forman parte del movimiento, son líderes del movimiento reconocido, que es aquel que agrupa a las dominicanas y los dominicanos de ascendencia haitiana, es decir, que tienen un padre o ambos de origen haitiano. Pero que nacieron aquí, han vivido aquí, han estudiado aquí, Y son trabajan dominicanos aquí por y hacer. son dominicanos.